Y siempre me quedó en mi cabeza que cuando pasamos por enfrente de una finca de un señor que no hacía absolutamente nada, o sea, en forma convencional, o sea, no había pasto sembrado como todo el mundo, no limpiaba la finca y todo lo demás. Y mi papá decía, ¿cómo es posible que este señor, que no hace nada, que no limpia, que no echa herbicida, que no pone abonos, que no pone nada, tenga sus vacas gordas, y los vecinos que están, los que tienen más tiempo haciendo las cosas convencionales, las vacas estaban flacas, no tenían suficiente pasto, que empiezan a escuchar a uno y le parece que todo es mentira, porque dicen, no, es que este hombre ve todo muy fácil, y esto no es así, pero yo tengo 30 años o 15 años o 20 años trabajando fincas, esto no es sencillo y él lo hace ver demasiado fácil, pero no están generando un solo peso o un solo dólar al bolsillo del productor porque están ahí. Que tenías la finca más pequeña con el sistema WhatsApp, que tenía un pequeño espacio y que lograste hacerlo bajo las condiciones y siguiendo, digamos que los principios o las reglas que establece este tipo de práctica. Cuéntanos un poco más de eso, Álvaro. Rudolf Steiner solía decir que el hombre debe trabajar con la tierra, no contra ella. Su alma se forma cuando aprende a ver en el suelo a un ser viviente y es uno de los principios básicos cuando trabajamos con agricultura o con ganadería, que es el tema que vamos a estar incursionando hoy. Fíjense que uno de los aspectos fundamentales es cómo un sistema que podamos establecer dentro de la producción ganadera puede tener tanto impacto en los distintos aspectos de la ganadería como tal. Este es Agrobiota Podcast, un podcast en donde hablamos de agricultura sostenible, de agricultura, de los distintos tipos de agricultura, de sostenibilidad, microbiología, saberes ancestrales, agronegocios y un par de cosas más. Mi nombre es Paula Rojas, soy microbióloga industrial, productora de bioinsumos, productora agrícola y definitivamente estamos en el camino de mejorar todos los proyectos agrícolas con muchas personas que conocemos y este es el espacio donde compartimos la experiencia de nuestros amigos y hoy tenemos un invitado muy especial. Les presento a Álvaro Pauli. Álvaro, que está en República Dominicana y que además es ingeniero en producción animal. Álvaro, bienvenido a Agrobiota Podcast. Muchísimas gracias por la invitación y un placer para mí enorme estar aquí contigo. Gracias, Álvaro. Bueno, queridos míos, imagínense que cuando empezamos este camino de trabajar en la mejora y que hablamos de este aspecto general que es agricultura regenerativa o más bien regeneración de agroecosistemas que incluyen también la parte animal, hemos que tenemos la semilla, Álvaro, no sé si tú tengas la misma idea de que los animales son parte fundamental de todo el ecosistema y que justamente metimos la pata cuando los sacamos de los ecosistemas, ¿verdad? ¿Cómo crees tú cómo ves tú esa idea cuando separamos las cosas? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo que el momento de que separamos, perdimos muchas cosas. O sea, date cuenta que es un sistema donde el ganado me permite a mí redistribuir o volver a agregar insumos que se van del suelo por otras circunstancias. O sea, es un sistema donde está todo incluido, se está moviendo y están participando en las cosas. Y definitivamente el sacar ganadería de la agricultura o sacar la agricultura de la ganadería, pues algo le queda faltando a una de las dos. Entonces, por supuesto, eso tiene una razón de ser. O sea, es más fácil poder tener agricultura sola para vender todos los insumos que se quieran tener o tener ganadería para hacer lo mismo, pero si nosotros las mezclamos, pues vamos a tener todos juntos sin necesidad de utilizar cosas por fuera. Yo pienso totalmente de acuerdo contigo. Sí, Álvaro, fíjate, uno de los aspectos que más llama la atención habitualmente en la parte de ganadería y de ganadería regenerativa son, digamos que para mí, no sé si lo veas de la misma manera, es el hecho de cuando hablamos de ganadería regenerativa, hablamos de un sistema de distintas prácticas que pueden establecerse para mejorar precisamente las condiciones de ese sistema, de este agroecosistema, y que cuando nosotros vemos todo lo que podemos hacer, pues empezamos a entender y a interactuar con todos esos parámetros del sistema. Y una de las cosas que a mí me llama poderosamente la, la atención es el hecho de el pastoreo racional, que muchas veces lo conocen como una de las formas de pastoreo, sería el pastoreo generado pues hace mucho tiempo por el francés Boissard.
¿verdad? O Biosim para los amigos. Efectivamente, o sea, a ver, el ganado, nosotros tenemos que ver una cosa importante, que es que el ganado que nosotros utilizamos, en este caso vacas, en su naturaleza son rumiantes, están capacitados para comer hierba y transformar esa hierba en un producto importante para nosotros como es la leche o es la carne, ¿ok? Por desgracia, la ganadería de hoy en día ve a la vaca como si fuera una comedora de grano. Entonces está acostumbrado que le den grano, que le dan maíz o le dan soya, le dan un montón de recursos que la vaca no necesita realmente porque esa no es su forma de hacer. Yo siempre digo una frase que le digo a la gente, el día que mis vacas tengan pico y tengan buche, yo le voy a dar grano. Pero como no tienen ni pico ni tienen buche, entonces yo le voy a dar pasto. Y efectivamente lo que tenemos que hacer es que sean más eficientes con el pasto y es lo que tenemos que trabajar. Para mí Wasan es clave porque nos dejó unas herramientas valiosísimas que son 4 leyes que me permiten hacer un buen pastoreo, saber qué tiempo debe durar en el potrero, cuánto tiempo tengo que darle descanso al pasto para que se recupere, a quién se lo debo dar principalmente y otros factores más. Pero básicamente es eso y con esas 4 leyes sencillas, bien aplicadas, las cosas funcionan perfectamente bien. Sí, creo que la desconexión está cuando olvidamos que necesitamos darle un descanso a esta carga productiva que estamos buscando mejorar más y que aumentar la productividad y generar muchas veces da en contra de los sistemas y de la capacidad que tiene un mismo ecosistema para regenerarse cuando se impacta con la presencia de los animales y que lo que buscamos precisamente es mejorar esa condición para poderlo trabajar. Pero, Álvaro, cuando nosotros, hablamos, por ejemplo, del sistema, mm, Guasán, ¿estabas tú trabajando ya desde hace tiempo con este sistema, o fue lo primero que empezaste a trabajar cuando empezaste con el tema de ganadería, digamos que de reconstrucción? Bueno, te voy a dar el cuento de la historia mía. Yo de no, yo tenía como 12 años, más o menos, tal vez un poquito menos de edad. A mí siempre me gustó la ganadería, toda la vida me gustó la ganadería, pero cuando tenía como 12 años, un tío mío me regaló un libro que se llamaba, El horticultor autosuficiente, del Seymour, se llama el autor. Y me empezó a gustar mucho, tenía algo de ganadería, pero me gustó, y después me regaló la segunda parte que él había en el campo, que habla más de ganadería. Y vi que había una forma muy bonita de hacer ganadería, ¿ok? Y yo, aunque mi padre no tenía finca, pero mis tíos sí, yo visitaba la finca y empezaba a darme cuenta que había una diferencia entre una cosa y la otra. Unos años después mi padre me compra una finca porque sabía que ese era mi futuro, yo iba a trabajar en finca, y siempre me quedó en mi cabeza que cuando pasamos por enfrente de una finca de un señor que no hacía absolutamente nada, o sea, no tenía, en teoría no tenía nada en forma convencional, o sea, no había pasto sembrado como todo el mundo, no limpiaba la finca y todo lo demás, y mi papá decía, ¿cómo es posible que este señor que no hace nada, que no limpia, que no echa herbicida, que no pone abonos, que no pone nada, tenga sus vacas gordas y los vecinos que están, que nosotros éramos nuevos nosotros en la zona, pero los vecinos que tenían más tiempo haciendo las cosas convencionales, las vacas estaban flacas, no tenían suficiente pasto y un montón de cosas más. Y decir, en ese tiempo no sabíamos nada, yo era muy chico, mi papá no sabía nada, mi papá es arquitecto, entonces no sabía nada de campo, pero él sí notaba esa diferencia, decía, ¿qué está pasando aquí? Al tiempo, bueno, esas fincas tuvimos que salir de la finca por situaciones del país. Yo empecé a crecer, estudié en la universidad y yo tenía esa cosita dentro que decía, la ganadería no puede ser como nos la pintan, algo diferente tiene que hacer. Y empecé a trabajar en los pequeños productores. Cuando me gradué, empecé a trabajar y después al tiempo compré mi finca y tengo ya 25 años haciendo pastoreo guasán, haciendo mejoras en la ganadería, probando todo lo que existe y lo que no existe. He probado por mi finca para poder decirle al ganadero, esto sirve y esto no, y me he ido por la línea hacia lo regenerativo. O sea, a mí no me gusta mucho el término regenerativo, pero vamos a hablarlo así para que sea cómodo. Eh, y Pero, ¿por qué no te gusta, Álvaro? ¿Por qué? porque nosotros no regeneramos como tal. Desde mi punto de vista, nosotros somos restauradores, nosotros restauramos. Es como que, como yo te decía otro día, si hay una pintura de un pintor famoso y lo pinta, y yo soy restaurador, yo voy a hacer unas pinceladas para tratar de mantener el cuadro como debe ser, pero nunca voy a tener la calidad de pintura que tenía el autor original. En este caso, nuestro autor original es la naturaleza y es perfecta. Por más de que yo siembre árboles, por más que yo siembre plantas, o por más que yo haga un manejo, nunca va a estar a la par de como la naturaleza lo desea, lo quiere y debe estar, sino como a mí me parece. Entonces yo voy a hacer unas pinceladas para tratar de mantener lo que está, pero no voy a hacer regeneración, voy a hacer
restauración. Es más o menos lo que parece similar, pero que al final no es tan similar. Y aparte, yo siempre le digo a los ganaderos, en la zona tropical donde llueve mucho, el fin de la naturaleza es tener un bosque, una selva tropical. Nosotros como ganaderos no podemos llegar a una selva tropical porque no podríamos tener ganadería. Entonces nos quedamos en unos aspectos anteriores, a tener árboles, a tener plantas, pero no podemos llegar nunca hasta allá porque no podríamos tener ganadería. Básicamente es por eso. Claro, y fíjate que tiene todo el sentido, porque digamos que cuando nosotros entendemos con claridad cuáles son los conceptos básicos que deberíamos tener en cuenta, digamos que al principio hablábamos la vez pasada con Daniel y estábamos hablando precisamente de por qué regenerar, ¿no? Bueno, porque metimos la pata, porque dañamos el ecosistema, porque hicimos cosas que no, que en pro de la productividad y de la mejora de las pasturas hemos hecho un par de locuras en el tema y entonces por eso necesitamos regenerar. Pero creo que el término que estás utilizando realmente establece esa diferencia, ¿no? Ahora bien, que lo llamemos como queramos, es está bien, es es parte del camino. Sí, sí, el tema al final, el nombre que se le dé no hace la diferencia. La diferencia hace lo que nosotros hagamos realmente en el campo. Y la idea es que el ganadero tenga de todo, o sea, porque es otra cosa que también tenemos que ver. Nosotros vivimos en el trópico. El trópico, su base fundamental es la biodiversidad. Tenemos que tener de todo un poco. No podemos ser monoproductores, no podemos ser solamente productores de leche, no podemos ser solamente productores de carne, no podemos ser solamente productores de árboles o de agricultura. Tenemos que tener una mezcla de todo. Entonces, cuando tú tienes una finca donde tienes vacas, tienes cerdos, tienes gallinas, tienes abejas, tienes agricultura, tienes árboles y un montón de cosas más, entonces la cosa se hace tan interesante y tan divertida que todo empieza a caminar como se vivía en la naturaleza y tú necesitas menos cosas de afuera. Yo tenía en mi finca en Venezuela, yo tenía tantas cosas que lo único que me faltaba era montar un restaurante con lo que producía porque es que la cosa era interesantísima porque yo producía gas para los empleados, producía bioabono para la agricultura producía cosas para alimentar a los cerdos me producían otra cosa. Entonces, cuando tú empiezas a ver esa diversidad de cosas que están sucediendo, eso es fenomenal. Y en la misma cantidad de tierra produce 10, 15 veces más. Y eso es fenomenal para el bolsillo también del productor, porque al final la base fundamental de cualquier cosa que nosotros hacemos no es real, o sea, aunque el punto importante para mí es vamos a hablarlo así, regenerar el suelo, mejorar las condiciones naturales, todo lo que tiene que hacer es llenar su bolsillo también, porque necesita pagar cuentas que no puede pagar con otra cosa. Entonces hay que pagar la luz, hay que pagar el alquiler, hay que pagar el colegio de los niños, hay que comprar un carro, y todo eso sale con dinero y tiene que ser eficiente para que el productor pueda vivir cómodamente. Tienes razón. Mira, uno de los aspectos fundamentales de los que más hablamos acá en el podcast es precisamente eso, ¿no? De qué significa ser sostenible. Y ser sostenible es estar parado sobre tres bases fundamentales, que es la económica, la social y la ambiental, y que todas están relacionadas y todas dependen de ellas mismas, lo que nos permite precisamente cerrar el círculo y ahí sí, como bien mencionas, en una pequeña finca pues podemos ser completamente circulares, ¿no? Que es el objetivo que todos perseguimos cuando trabajamos en este objetivo. Y hablando de fincas pequeñas, porque cuando tú mencionabas que tenemos cerdos, tenemos vacas, tenemos gallinas, tenemos un montón de cosas, pues yo sentí la descripción de la finca que nosotros tenemos, donde parece un arca de Noé, porque efectivamente hay un par de animales de cada especie. Y entonces vamos trabajando con todas las dinámicas y entendiendo qué es lo que se quiere alcanzar. Pero yo sé que tú tienes una experiencia importante y de ese camino me gustaría que conversáramos, Álvaro, porque una de las funciones que tú o de los casos que comentas es el hecho de que tenías la finca más pequeña con el sistema WhatsApp, que tenía un pequeño espacio y que lograste hacerlo bajo las condiciones y siguiendo, digamos que los principios o las reglas que establece este tipo de práctica. Cuéntanos un poco más de eso, Álvaro. Bueno, hace unos años atrás di una charla en una zona muy cerca de aquí de República Dominicana y un productor que estaba escuchándome tenía una finquita muy pequeña con un solo potrero. La finca era todo un solo potrero. Porque la finca lo que tiene son 1.7 hectáreas, o sea, es extremadamente pequeña. Entonces, tenía un solo potrero porque eso le parecía muy, o sea, le parecía difícil dividir una finca así. Cuando me escucha hablar de esto,
sin hablar conmigo, sino él toma la idea y le divide la finca en 17 potreros. Le mejoró muchísimo, pero seguía teniendo dificultades. Y un año después, da la casualidad que voy y lo visito, sin saber, porque me fui con una empresa aquí grande a ver algunas cosas en la zona, lo ve, hablamos y le digo: "Pero es que yo le puedo ayudar a mejorar esto, vamos a dividir aquí, vamos a hacer un montón", y empiezo a planificar así en el aire lo que podemos hacer. Y él se entusiasma y nos deja participar, y en 3 días le dividimos la finca en 52 potreros. Esa finca pasó de tener un solo potrero a 17 y 17 a 52. Y con 52 logra manejar 15 vacas en 1.7 hectáreas. Y eso es fenomenal. ¿Por qué? Porque cuando él tenía la finca sin división, o cuando le dividió hasta 17 potreros, él tenía que trabajar en otras fincas de echadía. O sea, él trabajaba para otros, para poder tener dinero para comer, porque lo que producía su pequeña finca le alcanzaba nada más para pagar la comida concentrada que compraba al mercado para darle a sus vacas, comprar los recursos de otras fincas para poder alimentar a sus vacas porque no le alcanzaba el pasto para mantenerla. Y tenía que pagar un ordeñador para que la ordeñara porque él tenía que trabajar en otro lado. Cuando hicimos esa división y empezamos a trabajar 8 meses después, este hombre estaba recibiendo casi $1,000 mensuales de ganancia de la finca, con lo cual podía vivir, ya dejó de ser echadía para los demás, no le debía dinero al banco, no hacía un montón de cosas y estaba súper feliz. O sea, tú lo veías ahora con una sonrisa de oreja a oreja, porque ahora él podía ordeñar sus vacas en la mañana nada más y el resto del día ocuparlo para hacer otras cosas, de diligencia, salir, no sé qué, y manejar su finquita como era con esa cantidad. Entonces, esas son las cosas que a mí me llenan, porque al final eso es lo que estamos buscando, que el productor sepa que puede vivir de su finca, no importa que sea así o que sea así. Lo que importante es que sepa planificar y hacer las cosas que tienen que hacer y va a ganar. No voy a decir que va a ser millonario porque esto no es un trabajo de millonario, esto es un trabajo que a uno le gusta, pero que no pase necesidad, sino que logre pagar las cuentas y quedar feliz con su familia viviendo para el resto de su vida. Totalmente de acuerdo. Cuando Creo que el tema está en entender que lo que debemos pensar y en lo que podríamos concentrarnos, digamos que con mayor ahínco, es precisamente cómo hago yo para alcanzar, digamos que el máximo provecho de esta área bajo las condiciones que yo tengo, Mm. con lo que tengo y cómo logro gestionar ese proceso de la manera más eficiente, ¿verdad? Que a fin de cuentas es lo que todos estamos buscando en estos aspectos. Y cuando empezaste a trabajar esta parte, Álvaro, ¿qué cambios viste que se da cuando, por ejemplo, esos productores que acuden a ti empiezan a trabajar de un sistema convencional, de ganadería convencional, a uno basado en el sistema Wassan? Bueno, primero empiezan a escuchar a uno y le parece que todo es mentira, porque dicen: "No, es que este hombre ve todo muy fácil, lo ve muy fácil, y esto no es así, pues yo tengo 30 años, o 15 años, o 20 años trabajando finca, y esto no es sencillo", y él lo hace ver demasiado fácil. Entonces, primero empiezan por ahí. Después de ese grupo hay unos que se acercan y, bueno, vamos a intentar hacer las cosas. Y bueno, planificamos, arrancamos, todavía no lo entienden mucho, por más que uno le explique, todavía quedan con las cosas porque es que cambiar de un sistema al otro no es sencillo y cambiar de la forma de mentalidad no es tan sencilla, pero arrancan, por lo menos a este pequeño productor de 1.7 hectáreas le pasó que cuando metimos la vaca al primer momento, esa finca no tenía pasto, realmente no tenía pasto. La hierba estaba como así de alta nada más. Y la metimos el primer día en el primer potrero de 270 metros cuadrados, el potrero, 15 vacas se metían en un potrero de ese tamaño, y las vacas se miraban literalmente entre ellas y bramaban, como diciendo: "Bueno, y metieron en esto, de aquí no hay comida". Y él se desesperó porque los primeros 3 días las vacas pasaron hambre. ¿Por qué? Porque no aguantaban, o sea, comían ahí, pero se llenaban no se llenaban, sino comían lo que había y ya no podían comer más nada. Y él estaba los primeros 3 días preocupado. Yo le dije: "Aguántate un poquito, dame un poquito de chance, porque la respuesta que estamos buscando no es ahora, es en el futuro, porque tú le estás dando descanso al futuro de la finca. Vamos a ver qué va a pasar". Y a los 3 días las vacas se acostumbraron ya al sistema, ya empezó a haber más comida en los siguientes poteros, y a medida que iba cambiando el pasto era más alto, y más alto, y más alto, y el ganado iba comiendo mejor, y mejor, y mejor, y empezaron a llenarse las vacas, y él vio que el cambio era brutal. Y de hecho, 8 meses después nada más de haber arrancado, la finca era totalmente distinta, o sea, de un pasto que no te tapaba el zapato, a un pasto que te llegaba casi al pecho de tamaño. Es una diferencia brutal en 8 meses y en una zona donde llueven apenas 400 milímetros de lluvia al año. Es más, llueve menos. Yo siempre digo 400 para redondear, pero la última medición son 379.
O sea, que estamos hablando de que son lugares donde llueve escasamente, poco, y funciona. Entonces, eso es bastante bueno de ver. Por supuesto, y creo que es lo que lo que detiene a la mayoría de los ganaderos cuando hablamos de un pastoreo, que es, digamos, que en lotes o en potreros que están determinados con una cierta medida, y efectivamente lo que tú mencionas es cierto, ¿no? Porque, pues, primero las vacas mientras el pasto alcanza su madurez, mientras crece lo suficiente, mientras se establece con las condiciones que se necesita, pues efectivamente va a tomar tiempo y es algo muy común. No, y pasa una cosa que la ganadería tradicional tiene el problema de que pone todo en medidas, me explico. El productor dice, yo meto el ganado dentro de mi potrero, el potrero va a durar 3 días y después voy a darle descanso 30 días porque en 30 días el potrero está listo. Y eso está bien en una época del año, pero en la época seca no necesitas 30, necesitas 90 o 100 días para que ese mismo potrero se recupere. Entonces, la razón de usar pastoreo Guasán es porque te hace tener muchos potreros y te es flexible poderlo mover porque siempre va a tener comida. Si yo tengo por lo menos un lugar que tiene 80 días de época seca y tengo 90 potreros, pues no voy a comer 2 veces el mismo potrero en el año porque, perdón, en esa época, porque como uno y para que vuelva a comer pasó la época seca y ya no necesito más. Entonces, eso me permite tener hierba todo el tiempo, se mantiene verde aunque la gente no lo crea y aunque se ponga seca, aunque el pasto se ponga seco porque la sequía fue muy fuerte, hay que comer. Mientras que con la ganadería convencional no hay nada que comer y por eso que tiene que comprar alimentos, heno y otras cosas para poderse solventar y eso es muy costoso para el productor. Sí, claro. Pues fíjate que hablando ahorita, un ratito mientras estábamos conversando, tú me contabas el hecho de que todo nace allá en República por una competencia, ¿no? De que vamos a ver, de que a ver si esto que usted está diciendo de verdad funciona o no. Que a mí me encantaría que nos contaras esa historia, Álvaro, porque creo que representa clara y fielmente el pensamiento de los productores agrícolas y ganaderos. Tal cual. Mira, este es un productor que yo tenía 1 año trabajando con él. Yo trabajo la parte no solamente del pastoreo y esa parte de las vacas, sino también hago reproducción, hago inseminación y todo eso. Y tenía haciendo la inseminación. Y yo le decía, yo sé hacer inseminación, sé preñar vacas, sé manejar la parte reproductiva, pero no soy mago. Si las vacas no comen, no se pueden preñar. Y hay que manejarlas. No, pero yo las manejo como, tú ves que yo tengo aquí todo el aparataje para hacer de comida, porque las vacas están encerradas en un corral, tenía pasto sembrado, entonces pasaba una máquina que cortaba la hierba y se la replicaba y se la daba a las vacas. Yo le decía, esa no es la forma, porque le sacaba los números, pues yo todo le he hecho números. Entonces le sacaba los números y mira, es muy costoso. Es más, mira que la semana pasada ese tractor se te dañó, duró 3 días parado y las vacas duraron 3 días sin poder comer, y ponían poquitas cosas para que medio pudieran comer, y eso no es la razón es que la vaca entre y coma el pastoreo. Yo tenía 1 año diciéndole eso todos los días, y un día se molestó y me dijo: "¿Sabes qué? Vamos a hacer un trato tú y yo. Hay un pedacito de mi finca, un potrero de mi finca que está al otro lado de la carretera, que tiene apenas 21 hectáreas. Tú vas a agarrar ese potrero, lo vas a dividir como tú dices que lo vas a dividir, vamos a hacerlo como tú digas que tiene que hacerlo y vamos a probar, pero yo lo que te voy a probar a ti es que lo que tú dices no sirve y lo que tengo yo sí funciona". Y yo dije: "Acepto el reto". Entonces, yo lo que hice fue diseñar el sistema, ni siquiera lo monté, yo le dije: "Yo lo diseño, móntalo". Él lo montó con cerca eléctrica, como yo le dije, hicieron algunos cambios que no eran pertinentes, pero bueno, pero lo hicieron en general como haría cualquier productor. Se compró el equipo de cerca más barato, la cerca más barata, los aisladores más baratos que consiguió, porque él decía: "Yo no puedo invertir en algo que voy a perder porque yo sé que eso al final no va a servir, lo voy a tener que quitar, pero voy a comprarlo más pequeñito nomás para que produzca". Lo dividió en 80 potreros de 2.500 metros cuadrados cada uno y empezamos a meter ganado. Entonces me dijo: "¿Cuántas vacas vamos a meter?". "Vamos a meter novillas", creo que él tenía. Yo le dije: "Vamos a meter novillas". "Está bien, ¿cuántas vamos a meter?". Y le digo: "Mete 140". "Uy, no, 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 eso es mucho, mucho". Y, "Ajá, ¿cuántas quieres meter?". "No, metamos 110 para probar, a ver, porque eso seguramente me va a tocar sacarla de ahí". Bueno, mete 110 para probar. Metimos 110. 2 semanas después, le dije: "Son muy poquitas, hay que meter más". "Uy, ¿tú crees? Mete más". Bueno, metimos 130. Después la otra semana le digo: "Le falta más ganado". "No, no creo que pueda". "Métele más". Bueno, le metimos 160 animales a su potrero y todavía nos faltaba un poquito más, pero bueno, con 160 manejamos bien la finca. Y manejamos la finca durante todo el año y los animales ganaron en promedio 254 gramos diarios, cuando esa finca no ganaba más de 200, ¿ok? Entonces triplicamos la producción de carne, por así decirlo. Y los costos los bajamos porque esa finca la manejaba un solo empleado. El empleado duraba
máximo 40 minutos en hacer los cambios con el ganado, porque lo que más le tocaba cambiar no era el ganado, era cambiar el bebedero, porque el bebedero es móvil, y cambiar el saco de la sal de las vacas. Y solamente con agua, pasto y sal empezamos a ganar todo eso. Y cuando echamos los números al final del año, la finca produjo 2 millones y pico de pesos, que jamás en su vida los había ganado, porque los márgenes de ganancia de ganadería convencional son muy pequeños. Hoy en día, todas las fincas que él tiene están cambiándose a pastoreo porque se dio cuenta que verdaderamente las vacas son las que hacen el trabajo, no lo tiene que hacer uno. Se ahorra en mano de obra, se ahorra en insumos, se ahorra un montón de cosas y la vaca está mejor que nunca. Y es que a fin de cuentas, creo que uno de los principios es ese, ¿no? Es, Bazán, una de las frases que a mí se me quedó fue, el animal, no es el que mejora el suelo, sino el pastor que sabe hacerlo en el momento justo. Y creo que es precisamente ese principio que se mantiene ahí, en lo que nos cuentas, y que a fin de a al hacer sumas y restas, que es lo que muchas veces no hacemos como productores, ¿verdad? Hacer esas cuentas y sacar de verdad los números de si esto que yo estoy haciendo realmente tiene sentido, que no es que lo hago de repente por una moda o porque como no tengo el conocimiento, pienso que lo que funciona en otra parte del mundo puede funcionar aquí. ¿Cuál crees que es la estrategia en este caso para un productor que quiere establecer si realmente es esa condición la que le vendría bien al galo? Bueno, mira, yo tengo mucho tiempo evaluando lo que te voy a decir y en cualquier parte del mundo donde puedes estar que tenga ganadería, hay tres cosas básicas que tiene que controlar el productor. Una cosa es el porcentaje de preñez, ¿ok? Y yo te voy a hilar toda la idea para que entiendan tus amigos, los que están aquí, entiendan lo que estoy diciendo. Solamente son tres cosas. Es mejorar los porcentajes de preñez, disminuir los porcentajes de mortalidad de los animales y aumentar la ganancia de peso. Si tú te das cuenta, no he hablado ni de litros de leche, ni de peso, ni ganancia de carne de marmoleo, ni estoy hablando de más nada. Son esas tres cosas. Pero ¿qué pasa? Esas tres cosas tienen en común algo principal, que es la comida. Porque si el animal está bien comido, se preña fácil. Si el animal está bien comido, se muere menos. Y si el animal está bien comido, gana más peso. Entonces, si tú haces esas tres cositas, mejoras esas tres cositas con alimentación, que en este caso es pastoreo, porque al principio cuando empezamos a hablar te dije que las vacas están hechas para pastorear. Si yo hago esas tres cositas, funciona bastante bien. ¿Por qué? Porque los números de un productor entran porque tenga más vacas paridas. Si hay más vacas paridas en la finca, tengo más producción de leche. Si tengo más vacas paridas, tengo más terneros que vender para carne. Entonces, primero tengo que empezar por esa preñez y que esos animales nazcan. Y después tengo que lograr que esos animales que nacieron subsistan por el mayor tiempo posible para que yo pueda ver un resultado y después que ganen el peso más rápido posible. Primero, para que se preñen temprano y no tenga esa acumulación de ganado que no está produciendo. Y segundo, para empezar a ganar. Entonces, te voy a hacer la comparación de los números en República Dominicana, que yo los tengo evaluados en todo el país por más de 7 años y los números no varían mucho durante todo el tiempo que estemos trabajando. Y es lo siguiente, aquí en República Dominicana de cada 100 vacas hay 40 preñadas, 60 vacías. De esas 40 preñadas, solamente paren 32 porque pierden fetos desde que se preñó hasta que va el momento de parir, pierden algunas del feto y paren solamente 32. De esas 32 terneros que nacen, solamente llegan 27 vivos a la edad de destete, a los 7, 8 meses de edad. Y de esos 27 solamente llegan 25 a la edad donde la novilla la voy a preñar o donde el macho va a ir a faena. Entonces, por cada 100 vacas que yo tengo en la finca, voy a producir solamente 25 animales que me van a generar dinero. Y eso es muy poco porque estamos hablando de que solamente un 25% de animales son eficientes. Aparte de eso, como tardan tanto en crecer, porque la ganancia son 260 gramos promedio diario, el animal, la novilla que va a preñar por primera vez, en vez de preñar de 2 años o a los 14 meses que lo hemos logrado hacer, la estamos preñando a los 4 años y están pariendo de repente a los 51 meses. Entonces, eso me está afectando en la finca porque tengo muchos, lo que yo digo siempre, la finca tiene muchas bocas, pero tiene muy pocas vacas. Entonces, ¿qué pasa? Las vacas son las que me están produciendo y las bocas son las que están comiendo. Entonces, tú tienes un montón de bocas que comen pasto, que consumen alimento, que consumen medicamentos, que consumen baños, que consumen mano de obra, pero no están generando un solo peso o un solo dólar al bolsillo del productor porque están ahí.
están almacenadas. Mientras que ese poquito de vacas, ese 25% están generando producción de leche, producción de carne, están pagando las cuentas para poder mantener al productor y a los demás. Por eso que no les da. Entonces, si nosotros logramos manejar esos 3 puntos con pastoreo, las cuentas cambian. ¿Y cómo cambian? Los productores que hemos estado manejando bajan hasta el 80% los costos. O sea, un costo de un 100% que tenían antes bajan a 20, o sea, que se bajan 80% los costos. Y aunque produzcan lo mismo, pero gastas 80% menos, ya esa diferencia es dinero para el bolsillo del productor. Un momento, perdona la interrupción, pero más del 70% de las personas que ven nuestros contenidos y los episodios no están suscritos. Y esto de verdad nos ayuda a llegar a muchas más personas y a que podamos seguir trayendo invitados que nos comparten su experiencia y sus conocimientos con muchísima generosidad. Así que por favor suscríbete y ya después de que hayas hecho esto, nos vemos nuevamente en el episodio. Pero y ahí es donde empieza a tener sentido todo lo que se tiene en cuenta. Fíjate que hablando precisamente con Juan Dutra y con Sergio Toletti, lo que decían es, uno de los factores fundamentales que también lo mencionabas tú es la mentalidad del productor, ¿no? Pero muchas veces cambiarle la mentalidad a un productor cuando depende su familia y todo su, digamos que su núcleo de las actividades que están allí, ¿verdad? Es difícil tomar la decisión de cambiar y arriesgarse, ¿no? Es cómo gestionar esos aspectos. Pero una de las cosas que más llama la atención es, por ejemplo, el punto de cómo se trabajan los animales en espacios tan pequeños y que no haya, que encima de eso reduces los costos de, de, de antibióticos, de desparasitantes, de cómo es eso posible, Álvaro. Bueno, yo digo que es sencillo, pero tengo que explicárselo a los productores para que me entiendan. Es muy sencillo, ¿por qué? Porque resulta que nuestro problema es que metemos el ganado en un potrero y lo tenemos, pues yo voy a decirte lo que normalmente pasa en fincas convencionales. Yo he visto fincas que tienen los animales metidos 7, 8 y hasta 10 días en un mismo potrero. ¿Qué pasa con ese potrero? El ganado, primero que el ganado está ahí sin salir. Si hay garrapata, la garrapata va a tener más oportunidad de subirse al animal porque siempre está ahí. Está todo el tiempo en el mismo sitio, ¿ok? Y con los parásitos internos, están ahí porque el ganado defeca, bostea en el lugar, esos parásitos salen de una vez ahí y suben al poco pasto que queda y el ganado tiene que comer forzado porque no hay más nada que comer y come otra vez y se vuelve a atacar los parásitos, se reinfecta. Entonces es un ciclo que no para. ¿Qué pasa cuando yo hago pastoreo Guasán? Muy sencillo. Yo tengo el ganado, entra a un potrero, dura 24 horas y aunque bostea, no da tiempo que los parásitos suban al pasto porque yo al día siguiente lo cambié de potrero. Entonces, cuando el ganado entra a un potrero nuevo, ya no hay parásitos porque quedaron atrás y el parásito no puede aguantar hasta que el ganado regrese para poderlo infectar y se murió, en el caso de los parásitos. Y en el caso de la garrapata, empiezan a mermar. Y no es que desaparezcan la garrapata por completo, sino empieza a haber equilibrio. Y cuando tú empiezas a hacer eso y empiezas a manejar el ganado de un potrero a otro, un potrero a otro, un potrero a otro, empieza a bajar la carga parasitaria por varias razones. Primero, porque sube la inmunidad de la vaca. La vaca tiene mayor resistencia porque está bien comida, está comiendo lo que ella está acostumbrada a comer y entonces genera mayor resistencia. En la garrapata es un parásito oportunista. Si el animal está enfermo o está débil es cuando lo ataca. Si el animal está sano, no. Por eso que el ganadero ve en su finca que de repente tiene 100 vacas y tiene 10 que están llenas de garrapatas, está haciendo más, pero el resto no tiene casi garrapatas. ¿Por qué? Porque esas 10 tienen la inmunidad baja, por eso las ataca a ellas y a las otras no. Entonces es un punto importante de empezar a visualizar qué está pasando. Y como tú no empiezas a utilizar otras cosas porque el pasto le da suficiente para que la vaca se recupere, pues empieza a bajar insumos. Si la vaca no se llena de garrapatas, no la tiene que bañar, baja insumos. Si la vaca no se llena de parásitos, tampoco tiene que desparasitar, baja insumos. Y cuando empieza a ver, empieza a bajar un montón de insumos de la finca y la cosa empieza a ser mucho más rentable y empiezas a ver, a darte cuenta que puedes llegar a bajar todo al máximo. Yo tengo aquí una finca que está cumpliendo 7 años sin bañar vacas contra garrapatas. 7 años. Y teníamos 6 años sin desparasitar. Tuvimos que desparasitar porque con el ciclón que pasó hace un poco tiempo para acá, hace un par de años para acá, se dañaron los sistemas de agua que tenía la finca y el ganado tiene que beber ahora en lagunas. Y como bebe en lagunas, pues hay más parásitos porque el ganado tiene que regresar a la laguna varias veces. Entonces no hemos podido romper el ciclo. Pero una vez que volvamos a tener los potreros como estaban antes con el bebedero móvil, las cosas van a volver a cambiar. Pero básicamente es porque estamos moviendo el ganado del lugar, que es lo que pasa en la naturaleza.
Si tú te pones a ver los animales de la naturaleza no están en el mismo sitio todo el tiempo, ellos van moviéndose de lugar. Nosotros lo que hemos es cerrado en un solo lugar y cuando hablamos de ganadería convencional, que los encierran en 4 paredes, es peor. Por eso que se enferman más, porque están encerrados entre ellos y hacinados. Aquí no, aquí están en libertad y pueden hacer lo que quieran, moverse para un lado para otro con restricción, pero se mueven. Claro, porque finalmente estaríamos hablando de bienestar animal, que es una de las funciones principales que solemos olvidar eh, en, en estos procesos productivos, ¿no? O sea, vemos los animales como una fuente de, cuando resulta que también son organismos vivos que tienen demandas, que tienen necesidades, que necesitamos entender que si nosotros creemos que ellos realmente tengan la mayor productividad, y estoy haciendo comillas para los que no nos están viendo, sino escuchando. Entonces, el tema está en cómo poder hacer esa gestión de manera eficiente. Mencionabas el hecho, por ejemplo, de los parásitos o de las plagas o, bueno, en este caso, insectos que se suben a los animales y que de verdad los desesperan, porque ver unos animalitos con moscas o con garrapatas, de verdad que los animales muchas veces se desesperan bajo esas condiciones. Pero otra cosa que podríamos observar nosotros cuando estemos en ese cambio, Álvaro, con relación, por ejemplo, al suelo, ¿no? Porque el suelo empieza también a responder bajo esas condiciones y fíjate que hay uno de los principios que nos dicen en la agricultura que no podemos tener, por ejemplo, animales, por ejemplo, las vacas, ¿verdad? Dentro de sistemas productivos porque van a dañar el sistema de raíces de las plantas, si queremos tener, por ejemplo, árboles productivos o frutales o, por ejemplo, palma de aceite, que ahorita se están utilizando animales dentro de los procesos de producción de palma de aceite. Y entonces uno de los principios que muchas personas están estableciendo, es decir, no es una buena idea porque el sistema de raíces se va a ver afectado. ¿Tú cómo ves esa parte, Álvaro, bajo esas condiciones que bien conoces y que mides? Bueno, para nada se va a afectar el sistema radicular. ¿Por qué? Porque, a ver, primero hay que conocer un poco cómo es la pisada del ganado. Si alguien ve la huella del ganado por debajo, se da cuenta que no es plana completamente, ¿ok? Una forma. Entonces ella pisa por los bordes nada más y el centro una almohadilla que sirve para bombear inclusive la sangre dentro de ella. Entonces esa forma de caminar, aunque bien es cierto que genera algo de compactación, las plantas con sus raíces van quitando esa compactación. ¿Por qué? Porque la raíz penetra, hace un espacio, si tú le arrancas parte de las hojas a esa planta, la raíz que corresponde a esa hoja se empieza como a morir, ya es espacio, pero le deja una aireación para que entre aire, entre agua y entre otra raíz de otra planta. Entonces es un juego normal entre ellas y funciona perfectamente bien porque eso es lo que ha hecho la naturaleza toda la vida. Y lo ventajoso es que nosotros estamos haciendo eso, pero cambiando el ganado de lugar, porque lo que no podemos hacer es dejar el ganado todo el tiempo en un mismo sitio porque así nos puede afectar. Pero si nosotros lo estamos rotando, damos posibilidad a la planta que se recupere y cuando vuelve el ganado a entrar, vuelve a pisar, vuelve a comer, vuelve a hacer ese disturbio que necesitamos tener y vuelve a arrancar el ciclo otra vez hasta que yo vuelva a regresar. Y eso garantiza de que el sistema funcione perfectamente bien porque la planta también necesita eso. La planta, si tú la dejas ahí sin hacerle absolutamente nada, ella va a llegar un momento que va a tener que desaparecer, va a fenecer, porque va a cumplir su ciclo y ya. Pero si el ganado está comiendo y está haciendo un montón de cosas, ella como que se mantiene siempre renovada. Y yo pienso que es fundamental que el ganado participe, porque lo vemos, o sea, cómo cambia el sistema de una finca. Yo tengo una finca que empezamos a trabajar con este sistema y la finca no tenía hierba para nada. Tenían todos los años utilizaban herbicida, 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 herbicida. Y yo le dije, vamos a dividir y ahí hay pasto. No, pero hay que sembrar pasto. No, no hay, ahí está el pasto. No, pero yo no lo veo. Ahí está. Y me agaché y le mostré unas plantitas chiquiticas como así que estaban escapando de la forma de comer de ganado porque se quedan bajitas para que no se la coman. Y les dividamos, dejemos un tiempo de reposo y vamos a hablar después. Después el pasto tenía 50 centímetros de alto y él se sorprendió porque nunca había visto tanto pasto en la finca desde que él estaba ahí. Es cuarta generación que está trabajando en esa finca. A la finca a él se la entregaron para que la arreglara para venderla. Él no la quería vender y empezamos a trabajar. Hoy en día tenemos 3 años trabajando con él. La finca cambió, no gasta herbicida, no gasta un montón de cosas y la finca tiene más hierba que nunca. Y es espectacular y es producto del pisoteo de la vaca, de la boca de la vaca, porque la boca de la vaca, su saliva también tiene factores de crecimiento para el pasto y para las plantas que están alrededor. La vaca no solamente come pasto,
come leguminosas, come arbences, come un montón de cosas más, ramonea los árboles inclusive, y entonces todo eso hace que haya más vida. Y cuando no utilizamos productos químicos como ivermectina o cualquier otro producto desparasitante, empiezan a aparecer garzas y otras aves, empiezan a aparecer arañas que son parte fundamental del sistema, empiezan a aparecer un montón de individuos, de animales en el sistema, que es impresionante. Yo tengo un productor que desde que él era niño, tiene como 40 años ahora el productor, y desde que él era niño no había vuelto a ver animales en su finca que no fueran las vacas. Hoy en día tiene garzas, tortugas, halcones, maranzagá, que es un pajarito que hace unos nidos cerca de la casa de él. O sea, un montón de cosas. Y ahora el tipo se sienta en el porche de su finca nada más a ver los pájaros cantar porque le parece la cosa más divina del mundo, porque ese niño no lo escuchaba. Y cuando uno empieza a ver esos cambios, son impresionantes. Sí, claro. Es que creo que la dinámica, hay tanto que aprender de la naturaleza, Álvaro. O sea, que es la dinámica y que cada organismo tiene una función importante. Fíjate, mi taita, mi papá, en la finca, lo primero que hace es, anda con un palito, ¿no? Y entonces andaba con un palito, andando los potreros y lo primero que hacía era buscar arañas, porque nosotros estamos a 2.400 metros sobre el nivel del mar, así que es bastante frío. No hay cucarrones o coleópteros, estercoleros, sino que hay cucarrones, como le decimos acá en Colombia, sino que, uno de los indicadores para nosotros también es la presencia de arañas, porque es lo que está determinando que gracias a ellos se controlan unos insectos, también hay presencia de pájaros gracias a que hay comida suficiente para que se esté estableciendo ese ciclo y con esas aves se empieza a generar la diversificación. Entonces lo que hicimos precisamente, pues las cercas vivas, protegerlo de las heladas por medio de los árboles y de distintos tipos de árboles, eso atrajo más plantas y pues por las semillas que traen las aves que venían de visita, sembramos también carretón y maní forrajero para poder diversificar el pasto y entonces eso nos permitió tener más acceso a las abejas que tenemos allí y todo el sistema sigue actuando y sigue actuando. Entonces, creo que cuando realmente vemos que sí funciona el hecho de poder establecer e interactuar con los animales, con la naturaleza y con todos estos factores de cómo utilizar los recursos que realmente tenemos, pues empezamos a darnos cuenta que no es necesaria tanta cosa externa. Ujú. Exactamente. Fíjate que ahorita que mencionabas el hecho de, bueno, cambia el ecosistema, cambia la demás, pero ¿cómo hacemos nosotros, por ejemplo, para ver que cambiando ese suelo también cambia la microbiología, que es algo que no vemos comúnmente? Y aquí, cuando nosotros nos conocemos, Álvaro, que estamos hablando de un trabajo que venimos desarrollando en un curso con Florencia también, el hecho de establecer cuáles son esas, cómo hago yo para evaluar mi ecosistema, ¿no? ¿Cómo hago yo para ver si esto que realmente estoy haciendo tiene sentido o no, si tiene efecto o no? Porque para mí, pues, digamos que soy un poco más cuadriculada, el hecho de que lo que no se mide no se puede mejorar, ¿yo cómo hago para saber si realmente eso que estoy haciendo está generando un impacto positivo y qué herramientas tengo que no me hagan depender tanto de cosas externas o grandes distancias o altos costos, porque sabemos bien, o no sé si a ti te pasa ya también, y es que los productores, tanto agrícolas como ganaderos, no tienen tantos análisis de laboratorio precisamente por los costos. Exactamente. Mira, no solamente por los costos, sino no por lo engorroso a veces, porque hay que tomar una muestra, trasladarse al laboratorio, dejarla allá para ver si se la hacen y un montón de cosas más que a veces el productor no tiene tiempo para eso. Nosotros utilizamos muchas herramientas, yo utilizo muchas herramientas, dentro de esa una que tú has hablado con Flor y que has mostrado aquí en el podcast, que es la cromatografía, cromatografía del suelo para ver cómo está el suelo, pero yo le pongo un plus adicional. ¿Por qué? Porque todo el mundo habla de cromatografía de suelo, porque lo que trabajan en agricultura, eso es lo que van a hacer. Pero como yo trabajo con animales y aparte yo produzco con los animales comida que la gente se va, valga la redundancia, a comer más adelante, que es la leche y la carne,
yo tengo que hacer una cadena, una trazabilidad de lo que está pasando en la finca. Entonces yo hago cromatografía del suelo, cromatografía del agua que las vacas se están tomando, cromatografía de las plantas que el ganado se está comiendo, cromatografía de la leche de las vacas, cromatografía de la sangre de las vacas y cromatografía de las bostas de la vaca. Entonces, yo tengo agua y como conté, leche y todo lo demás, entonces yo hago una cadena completa de cómo está ese manejo. Entonces, nosotros vemos por lo menos, esta es una de leche, de una vaca que está buena y otra vaca que no está tan buena. Ok, es difícil explicar la interpretación aquí, pero para que vean que hay diferencia, a ver si lo veo aquí. Sí, espérenme, amplío la imagen para que puedan verla sin problema. Mostra la mente ni a cámara, Álvaro, por favor. Hay diferencia, a ver aquí, hay diferencia entre las dos, ok, que habría que agarrar más tiempo para poder explicar, pero mire, esto es leche. Tenemos de los pastos, de cada uno de los pastos que se utilizan en la finca y es totalmente diferente uno del otro, que habría que explicarlo con calma. Tenemos de las aguas que se toma el ganado, tenemos de la sangre del ganado y de cómo está el ganado como tal, inclusive de las enmiendas que se puedan poner. Y aquí te puedo mostrar cualquier cantidad de cosas que nosotros hacemos porque la idea es unirla. Aparte de eso, también utilizamos, hacemos grados bricks y me permite ver en el pasto cómo está, porque eso me permite no solamente mejorar la calidad para el ganado pueda producir más, sino que evita que las plantas de pasto se enfermen o que les caiga una plaga, porque al tener el grado bricks alto, también se recupera. Aparte de eso, a los becerros, por poner ejemplo, y a las vacas, yo le tomo muestras de sangre con un glucómetro, con lo que se utilizan para sacar la glucosa del ser humano, y evalúo cómo están y sé si me alimentaron bien el ganado o no, si le dieron suficiente pasto o no, o si el becerro tomó leche suficiente o no. Entonces puedo llevar controles para poder mostrar al productor rápidamente y sencillo, ahí mismo en el patio de su casa, cuando las cosas se están haciendo bien o no. Y con la cromatografía es fenomenal porque me dar cuenta si de repente quieren hacer trampa y le meten un poquito de urea para que el pasto se vea más verdecito, para que yo no diga nada. Pero cuando yo hago ecografía, digo, tú le pusiste urea, aquí está la urea marcada. No, puede ser. Usted me muestra todo. Yo tengo unas cromatografías que después te puedo tomar una foto para que la pongas aquí en el podcast. Es que esa finca donde arrancamos, tenemos un potrero aquí y un potrero 50 metros más allá. A este lo trabajamos con Boazán durante 2 años. Al otro no le hemos hecho nada de Boazán. Y en este se recuperó tanto que aparte de buena fertilidad y oxigenación y todo eso, no se veían herbicidas. Y en el que no habíamos hecho Guasán, todavía después de 3 años de no aplicar herbicidas, todavía habían herbicidas abajo. O sea que el sistema empieza a funcionar y a dar cambios fuertes y bruscos hacia mejorar el sistema. Y o sea, si no hiciéramos cromatografía, sería muy difícil poder determinar que estamos haciendo un cambio realmente hacia algo importante. Y aparte de eso, como estuvimos hablando también hace unos días, nosotros hacemos microorganismos en la finca y se lo damos a beber y a comer a las vacas. Entonces llenamos un ciclo completo porque la vaca, Jairo Restrepo dice que el rumen de la vaca es un bosque cerrado y un bosque es un rumen abierto. Y más o menos nosotros queremos que hayan suficientes microorganismos funcionando dentro de la vaca para que todo lo que se coma sea aprovechado al máximo y los rendimientos en la carne y en la leche sean al máximo también para ser más rentables. Y tiene todo el sentido cuando hablamos de microbiología, todos estos aspectos que estamos hablando, ¿no? Porque cuando hablamos de microbiología, no solamente estamos hablando de la importancia de mantener la microbiología presente digamos que en el estómago dividido por compartimientos en nuestros animales, sino también en ese ecosistema que se abre cuando bustean, cuando orinan, cuando hacen todo el proceso de ramoneo Ujú. y que allí en la saliva también van enzimas y van a estimular la presencia de la microbiología que estará allí y poder tener también esos principios de producción de bioinsumos dentro del ecosistema, es que todo empieza a hacer sentido y no es distinto uno del otro. Simplemente lo que necesitamos entender son esas capacidades que tiene cada uno de los bioinsumos que podemos trabajar, cómo podemos hacerlos de manera, digamos que eficiente, pero además con calidad, porque los impactos que se tienen de no hacer un bioinsumo con calidad, pero ¿cómo sabemos si yo no sé lo que hay ahí? ¿Verdad? Es uno de los retos a los que un productor se enfrenta y que pues finalmente nosotros por medio de los cursos
gestionamos esos aspectos, ¿no? La importancia de la calidad de esos bioinsumos y cómo darlos al animal y cómo hacer el seguimiento con herramientas, por ejemplo, como la cromatografía, los grados VIX, un pHímetro, tener en cuenta con un medidor de conductividad eléctrica, con que no necesitamos grandes cosas que a estas alturas del partido, Álvaro, hablamos continuamente de que hay juguetes, como yo suelo llamarlos, para poder establecer esos principios, pero no solamente es el hecho de, claro, sí, yo ya le estoy haciendo la calidad y yo ya estoy midiendo pH, sí, pero ¿qué te está diciendo? Porque de nada te sirve hacer un montón de medidas y de registros si realmente no entiendes qué es lo que está funcionando. Y creo que ese trabajo que estás haciendo tú es maravilloso precisamente porque estás evaluando en toda la cadena trófica de este ecosistema ganadero. Oye, hay una cosa importante también de lo que tú estás diciendo, que es lo siguiente. Nosotros hablamos, tú y yo hablamos estos días con Flor también, de que Jairo Restrepo y otra gente habla de que en el suelo hablan de las 3 M's: minerales, microorganismos y materia orgánica, ¿ok? Y lo hablan siempre de suelo, de suelo, de suelo, pero la gente no le pone atención a más nada. Y resulta que yo, cuando trabajo ganadería, yo tengo que tener las 3 M's en mi ganado, porque si esas 3 M no están en mi ganado, no funciona, y en el pasto tampoco funciona. ¿Por qué lo digo? Porque resulta que yo he visto ya mucha gente que dice: "Yo le pongo microorganismos al suelo, yo preparo microorganismos y le pongo microorganismos al suelo, y le tiro materia orgánica, compro gallinaza y le tiro gallinaza". Okey, sí, ¿y los minerales? No, 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 con eso es muy suficiente. Resulta que no, porque hay que evaluar. De repente tu finca no necesita microorganismos, de repente tu finca no necesita más materia orgánica, tu finca de repente necesita minerales que le hacen falta a ese suelo, porque todos los suelos son totalmente distintos. Por lo menos, voy a ponerte ejemplo, yo hago análisis con dron, yo vuelo un dron, tomo fotografía aérea y evalúo cómo está el pasto, cómo está el FDN, FDA, proteína, energía y todo eso, y sé cuánto pueden producir las vacas más o menos, y hago análisis también la parte mineral. Sé qué minerales le falta al pasto y qué minerales tengo que suplir a mi ganado para poder completar. Y me he dado cuenta en todos los países tropicales donde he trabajado que uno de los mayores problemas que tenemos en ganadería es que los pastos tienen demasiado hierro, hasta 120, 190% más que el ganado necesita de hierro. Y cuando tiene exceso de hierro me bloquea otros minerales. Y empezamos a tener problemas y la gente no se da cuenta de eso. Y la gente dice: mi ganado tiene anemia y vamos a meterle más hierro, pero resulta que el problema no es por falta de hierro, tiene exceso de hierro, el problema de repente es por falta de cobre. Y entonces si colocas algo de cobre, solventa el problema y mejora fertilidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué lo digo? Porque hay que aprender a manejar todas las 3 M's para que la cosa funcione. Y hemos visto gente que hace evaluaciones y dice: "Mire, yo en mi finca tiré microorganismos, tiré materia orgánica y no me fue tan bien como en este pedazo de la finca que le agarré y le tiré abono químico, un triple 15, por poner un ejemplo". Digo: "Sí, porque usted está tirando los minerales que le hace falta que usted no le puso en este lado". Si usted compara, usted está tirando aquí una cosa y en la otra está tirando otra. Es como que usted dijera que va a bailar salsa, pero bueno, en vez de ir a bailar salsa, va a un lugar que están bailando flamenco. No, jamás va a aprender a bailar salsa porque está metido en un lugar de flamenco. Entonces, una cosa por el estilo. Y eso es lo que tenemos que aprender a evaluar. O sea, la ganadería tenemos que hacerla lo más sencilla posible, sí, pero no podemos descuidar los detalles porque en los detalles a veces nos caemos. Entonces, como bien decías tú el otro día que tú y yo estábamos hablando, o sea, la gente le mete, le mete, le mete, le mete, pero sin saber si lo que está haciendo está correcto, lo que está haciendo porque no tiene evaluación. Y con este sistema de cromatografía me permite evaluar rápidamente, porque eso lo hago prácticamente en un mismo día, recojo muestra y veo todo, y veo si hay cambios o no, y si los cambios son favorables o no, porque me muestra los cambios desfavorables también. Y si eso lo sumo a lo que pasa con el ganado y lo que produce el producto final, pues bienvenido sea porque me estoy dando cuenta realmente dónde está el problema. Y es que no estamos hablando de cosas que no pueda hacer un productor, porque cuando hablabas, digamos que el uso de la tecnología que a veces se relaciona con que debe pelear la parte orgánica o la regenerativa con el uso de tecnología, y yo creo que todo lo contrario es un potencializador de todos esos aspectos. Y el hecho de que nosotros andemos con escobas o con sombreros de bruja y de magos, pues esto no quiere decir que no podamos usar el Excel y no podamos usar, por ejemplo, técnicas o equipos para mejorar todos esos ecosistemas. A mí, digamos que uno de los principios básicos, Álvaro, es el hecho de que no es lo uno ni lo otro, sino es lo uno y lo otro. Lo ideal es entender y tener el criterio
de cómo voy a utilizar cada uno de esos recursos, entender muy bien qué me está diciendo cada uno de ellos, si realmente yo necesito lo que mencionabas hace un momento, ¿no? Yo realmente necesito hacer esto que estoy pensando o que por moda viene aquí en el camino haciéndose, organizándose. Fíjate, el hecho de que vamos a darle bioinsumos a las vacas y acá me vas a sacar tú de una duda, porque fíjate que una de las cosas que por ahí andan y que 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 suena controversial es el hecho de darle gallinaza a las vacas para alimentarlas, que para que ganen peso, proteína, bueno, que tiene materia orgánica y demás. Desde tu punto de vista, desde el punto de vista como ingeniero en producción animal, como productor de pastoreo que tiene todos los sentidos, que hace seguimiento, que hace control. ¿Qué criterio es una buena práctica? ¿No es tan chévere? ¿Es una buena idea, una mala idea? ¿Qué deberíamos tener en cuenta A ver, en estos aspectos? primero voy a darte mi punto de vista. Es la peor idea que uno puede hacer, ¿ok? Voy a decir algo que va a sonar vulgar, pero es la única forma que tengo para poder explicar a los productores con los que yo siempre me pongo a hacer. El único animal que yo conozco que come mierda es la mosca. Entonces yo no puedo ponerle excretas de ave a un animal para que produzca, porque aunque tenga algunas fuentes de nitrógeno y tenga algunas otras cosas más, no es lo que realmente necesita el animal. El animal necesita otras cosas más allá que eso. ¿Qué pasa con la gallinaza? La gallinaza, ¿por qué el productor la da? Porque es barata, porque le está quitando un dolor de cabeza al pollero o al que cría gallinas, porque esa excreta de gallina es un problema para el agricultor porque después no sabe qué hacer con él. Entonces inventaron la idea de vendérsela al productor y el productor la compra pensando, porque le han dicho que tiene urea y que tiene nitrógeno y que eso va a producir más, pero se olvida que el ganado necesita también energía para procesar esa proteína. Y aparte de eso, hay una cosa que la gente no se da cuenta, que es que cuando tú compras una gallinaza para hacer el ganado, viene con clavos, con grapas, con alambres y un montón de cosas más, y terminas perdiendo vacas. Y ese costo adicional la gente no lo evalúa. Entonces, yo te he hecho cuentos de fincas donde hemos trabajado. Hay una finca donde estaban trabajando con gallinaza cuando llegamos, estaba para gallinaza desde el principio, las vacas empezaron a mejorar, y 2 años y medio después estoy inseminando, yo hago inseminación en esas fincas y estoy haciendo inseminación en una vaca, y yo veo la vaca muy extraña, en la forma de pararla está como extraña, y la veo y yo le digo: "Mire, yo voy a inseminar porque corresponde, porque está en celo, hay que inseminarla, pero estén observando la vaca porque esta vaca no está bien". Sí, sí, vamos a poner atención. Al día siguiente me llamaron y me mandaron un video. La vaca estaba jadeando pegada al lado de un bebedero, sin poderse mover, pero rígida, sin poderse mover. Y cuando yo la vi así, le dije: "Manden a sacrificar de una vez, porque esa pobre vaca está sufriendo, esa vaca tiene problemas por gallinaza". "No, pero es que tenemos 2 años y pico que no damos gallinaza". "No, pero eso quedó ahí guardado y no lo había expulsado". La sacrificaron y sacaron 2 clavos así de largos, de 4 pulgadas y media, del rumen del animal. Estaba perforando el rumen y estaba perforando el corazón y todo eso, y estaba muriéndose lentamente. Entonces, eso es una cosa que la gente no evalúa. La otra cosa que la gente no evalúa es que las gallinas tienen un virus, una bacteria que se llama, se me fue ahora el nombre, es parecido a la tuberculosis bovina, pero es aviar. La tuberculosis aviar no le hace nada al ganado, pero enmascara pruebas de tuberculosis. Entonces te pueden mandar inclusive animales a sacrificio porque tienen tuberculosis, y resulta que no era tuberculosis realmente, sino era aviar, y te lo enmascara. Aparte de eso, también tiene otro problema, que es que esas excretas de gallina tienen mucho antibiótico, porque las gallinas, por desgracia, le dan antibiótico como preventivo para que no se enfermen. Entonces, queda esa gran cantidad de antibiótico en la excreta, tú después se la das a la vaca para que se la coma, y después los antibióticos no le sirven cuando la vaca está enferma de verdad. Entonces empieza a ver, cuando empieza a sumar todas esas cosas, es más el problema que la solución. Pero ¿por qué la gente utiliza excreta? Porque no tiene pasto, porque no aprendió a manejar el pasto y no aprendió a ser pastor de su pasto. Y eso hace que tiene que buscar herramientas sí o sí, lo más rápida posible, y comparando alimento concentrado, que cuesta mucho dinero, contra una gallinaza que de repente casi hasta, el precio es muy irrisorio, pues le dan gallinaza para solventar el problema y sin darse cuenta que están cometiendo un error gravísimo. Y además, digamos que desde el punto de vista microbiológico, bueno, para hacer un paréntesis acá, Álvaro, el hecho de, bueno, sí, efectivamente, acabo de buscar y sí es Mycobacterium también, pero es de otra especie, Ujú. que indica que genera también enfermedad al animal y que
Puede que no haya una interacción directa, pero genera un impacto negativo en la salud de una vaca, de un animal, sea cual sea, y que además de eso puede generar, pues si el animal está con una situación de bajo de defensa, si además no lo estamos nutriendo bien, si tenemos un desbalance, si lo tenemos con malas condiciones, si no tenemos una un buen manejo de los animales, del agua, de sales, de todo lo demás, es que estamos entrando varios aspectos que no podemos controlar. Ahora imagínate este aspecto. El hecho de que tú vayas a utilizar una gallinaza no quiere decir que esté mal utilizarlo dentro del ecosistema, pero no desde mi punto de vista para alimentar un animal, porque además generalmente la gallinaza se compra en galpones que tienen una población altísima de aves. Ujú. Esas aves les aplican antibiótico constantemente por el hacinamiento que hay. Entonces, esto que estás cuidando tú tan fehacientemente en el hecho de tu producción, bajando desparasitantes sin utilizar productos que tengan una condición de desparasitante, ¿verdad? Ni de antibióticos. Eso que tú estás haciendo bien, lo dañas cuando le das un suplemento, entre comillas, a un animal cuando no vemos la calidad. Es que yo no me canso de decir que la calidad es fundamental en cada uno de los aspectos y entender de dónde provienen, cómo se trabajan, cuál es la calidad, cuáles son esas condiciones, definitivamente nos va a salvar la patria y el proyecto Claro. cuando hacemos las cosas realmente con sentido y con criterio. Y parte va a ser una cosa también adicional. Normalmente antes, cuando se arrancó con dar gallinazas al ganado, esa casa era una gallinaza que pasaban 3 camadas de pollos por encima de ella, 3 o 4 camadas de pollos encima. O sea, sacaban los pollos, metían pollos nuevos, le ponían un poquito de cama encima y seguían sacando otra cama y así sucesivamente. Entonces, había una acumulación de nitrógeno que en ese momento, según la valoración que estaba, era importante. Pero hoy en día, como es negocio vender la gallinaza, ahora sacan la cama cada vez que sacan una camada. Y ellos asumen, dicen que es para mantener mayor sanidad, pero realmente es para ganar más dinero. Entonces, ¿qué es lo que tú estás comprando? Cascarilla de arroz en gran cantidad porque no logra, con ese tiempo no logra descomponerse. En 30, 42 días máximo que pueda durar un pollo en una cama, no da tiempo que la cascarilla se descomponga. Entonces, ¿qué pasa? La cascarilla es casi sílice, prácticamente, la cascarilla de arroz. Entonces, cuando la vaca se la come, como no lo va a poder descomponer y lo va a poder procesar, empieza a ir hacia el fondo del rumen. Y si tú logras sacrificar una vaca que ha comido muchos años gallinaza, de la de ahora, te darás cuenta que en la parte de abajo tiene un pelmazo de cascarilla de arroz en el fondo que está quitando el espacio del rumen, está afectando la digestión de la vaca y un montón de cosas más. Entonces estamos haciendo daños. Aparte, eso y también es importante comentar algo que es una cosa que yo siempre discuto. La ganadería regenerativa, para llamarlo de alguna manera, no es dejar de utilizar insumos comprados para hacer insumos, para utilizar insumos, producción en la finca. O por decir un ejemplo, tengo garrapata, en vez de utilizar una mitraz para matar la garrapata, ahora voy a utilizar un té de neem para quitar la garrapata. No, no es eso. Estamos mal acostumbrados a atacar el efecto. Sí, entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que buscar en la causa por qué mi vaca tiene garrapatas, para poder atacar ese problema que no tiene nada que ver con la garrapata es oportunista. Si yo le doy el chance, ya se va a meter, pero si yo no le doy el chance, ya no va a entrar. Entonces, yo tengo que atacar el problema desde más atrás. Yo el otro día te comentaba, cuando estamos hablando para hacer el podcast, yo decía, es como la mastitis. La gente tiene mastitis en una vaca, compra un pomo antimastítico, se lo pone en la teta de la vaca y le pone 4 o 5 días seguidos, curó la mastitis de esa teta de la vaca y ya solventó el problema y ya está listo. Pero, ay, ¿por qué le dio mastitis? Hay que evaluar si fue por limpieza, si fue por el barro que había en el corral. Los corrales de preordeño de las vacas está lleno de excremento y de orina que se acumula todos los días sin que nadie lo quite y la vaca se echa ahí antes de ser ordeñada. Entonces, esa es parte fundamental. Si yo agarro y quito todo ese excremento y toda esa orina y mantengo un lugar más limpio, más hacia donde ya se va a echar antes del ordeño o después del ordeño, posiblemente no vaya a tener mastitis en mi vaca. Entonces, la idea es controlar la causa real, y la causa real es a veces muy sencilla y fácil de corregir, sin necesidad de comprar ni hacer ningún insumo. Entonces tenemos que quitarnos la forma de ver la cosa lineal, de que la solución de todo esto es quitar un insumo como químico para meter un insumo orgánico, porque eso no es así, no es cambiar una cosa por la otra, es dejar de usar las cosas
porque no las vamos a necesitar porque hacemos las cosas correctamente. Y finalmente es uno de esos principios que perseguimos, ¿no? El hecho no es reemplazar, sino poder llegar a un momento en que haya realmente un balance, porque a mí la palabra equilibrio me chirrea un poco, pero es un balance precisamente de las condiciones de los minerales, del suelo, de los animales, del ecosistema como tal y todo lo que estamos haciendo, y poder entender que cuando alcancemos ese balance, pues podemos ya quitarnos el hecho de tener que proveerle al sistema, porque el sistema es realmente autosostenible, que es el principio de la naturaleza misma, porque como bien dice don Pacho Gambotena, es que nadie va a alimentar y a fertilizar un bosque, o sea, eso no pasa. Es Yo y yo le digo igual a los productores, o sea, dime tú a quién le echa, almitraz o un desparasitante o un garrapaticida a un venado o a un animal en el campo, nadie, o sea, y el animal, la mayoría de las veces no tienen 1 o 2 garrapatas y tienen un pájaro encima que se las quita y ya solventó el problema, y el que tenga muchas garrapatas, pues se terminará muriendo porque es ley de vida en la naturaleza. El que es apto subsiste, el que no, no. Entonces, la naturaleza tiene un, balance, como dices tú, perfecto, y nosotros siempre venimos a dañarlo porque le metemos algo más que desbalancea la ración, pero sí, la idea es esa, no utilizar tantas cosas y tratar de ver por qué es que debemos corregir las cosas y desde qué punto tenemos que hacerlo realmente. Hay que observar claro. Por supuesto, y hay que trabajar de la manera eficiente. No quiere decir esto que no sea necesario en algún momento para poder poner en marcha el ecosistema y luego sí que él se establezca solo, ¿verdad? O sea, que se mantenga, que una vez alcanzó su momentum o su balance, precisamente él ya pueda andar solo, que es lo que todos nosotros en estos tipos de agricultura y hablamos de sostenibilidad ambiental y todos estos aspectos, pues es lo que buscamos. Y basándonos en eso, mira que cómo traemos a colación nuevamente esos saberes ancestrales, que es algo que también nosotros trabajamos y que mencionamos todo el tiempo precisamente por eso, ¿no? Es precisamente ese diálogo que está allí continuamente con la naturaleza, volver a reconectarnos y poder volver a trabajar con esos aspectos que son conocimientos tradicionales o culturales, ¿verdad? Que están allí y que han venido trabajando. Y en ese aspecto me gustaría preguntarte, Álvaro, si hay algo que algún productor con ese conocimiento cultural o ancestral te haya aportado y que tú hayas implementado o que algo que le hace a uno clic, ¿no? Porque por lo menos a mí es así como me pasa, era por esto. Mira, mire, yo te voy a decir una cosa, todo lo que yo he aprendido en la vida, todo lo discuto con los empleados de las fincas porque son los que están 24 horas con las vacas. Y les pregunto o les comento qué ven aquí, qué ven allá, no sé qué. Y ellos siempre aportan porque una cosa que tienen básica, pero que tienen importantísimamente para mí es la observación. Ellos ven mucho. Lo que pasa es que se quedan callados porque ellos se sienten a veces menospreciados por el productor. Entonces, ay, no le voy a decir esto porque si le digo va a decir que soy un loco y que soy un campesino y que no sé qué. Y yo digo, no, no, díganme todo. Y hay muchas cosas que podemos hacer. O sea, desde verle, por un ejemplo, si la vaca tiene cuernos, saber cuántos partos ha tenido porque le ves la rayita de los cuernos para ver cuántos partos tiene. Desde eso hasta muchas otras cosas más. O sea, tal vez ahora no te puedo decir una lista de las cosas que yo he aprendido con ellos, pero he aprendido muchísimo. Yo estudié en Argentina, yo estudié reproducción en Argentina. Y una cosa que me gustaba mucho en Argentina es que hay una cosa que se llamaba la hora mate, que es que todos nos poníamos a tomarnos un mate, todos empleados y todo el mundo empezamos a tomarnos un mate y a echar cuentos y cosas, y salían informaciones valiosísimas del campo que uno no se había dado cuenta. Entonces uno empieza a observar. Entonces, esta vaca tiene el pelo rojo, es una vaca negra, tiene el pelo rojo en la parte de la espalda y baja así, eso es deficiencia de cobre. Y uno empieza a notarlo por tal o tal razón. Entonces uno empieza a ser observador de lo que está sucediendo y cuando empiezas a ser observador vas a ver los cambios. Nos pasa exactamente igual a nosotros. La gente, por desgracia, ha perdido la capacidad de autoinformarse. El cuerpo es tan importante y te enseña cosas que si tú le prestas atención y oído, te dice lo que está sucediendo.
te dice cuando una cosa no la quieres comer, cuando una cosa sí la necesitas porque la necesitas comer, y muchas otras cosas que a veces descuidamos. Y es importantísimo, o sea, es observación es lo más importante, pero siempre los saberes para mí del campesino, del obrero de la finca, de la gente que está todos los días con el ganado, es más valioso que cualquier científico con un trabajo de investigación publicado en una revista. Que mira que decíamos con Florencia en el episodio anterior, hablábamos precisamente que antes esto que nosotros hacemos, que no sabemos muy bien por qué funciona ni nada, lo llama pseudociencia y que se transformó precisamente en una ciencia después de que lograron comprobar con aspectos técnicos el hecho de cómo se pasó, cómo se logró acá. Digamos que uno de esos aspectos fundamentales por el cual, digamos que yo soy muy apegada al hecho de, obviamente me gusta la ciencia, me gusta lo técnico, medir, evaluar, capacitar, pero el hecho de que yo no entienda algo que está sucediendo allí no quiere decir que no exista. Quiere decir que todavía no tengo las herramientas para entenderlo. Pero ¿qué pasa? Pasa. Entonces, tener la posibilidad de sorprendernos con lo que está pasando, hacerle caso a esa conexión. Hemos perdido tanto que aquí es mi momento de hierbas e incienso, de, de conexión espiritual, ¿verdad? Y de esa intuición, llámalo como tú quieras, conexión espiritual, malicia indígena, saberes internos, el universo hablándote, no sé, como le quede Pepe Grillo, la conciencia, lo que tú quieras, como que le quieras llamar. Entender esa conexión y de repente ver y sabernos escuchar, creo que es uno de los principios fundamentales que hemos perdido y que estamos en este momento tratando de recuperar y tratando de traer. Que a veces suena que sí, efectivamente me puse mi sombrero de bruja o mi turbante aquí puesto, que no importa, que está bien, que no pasa nada, pero que tiene todo el fundamento, aunque no lo entendamos, ¿verdad? Mira, eso que tú estás diciendo es tan importante que me acabas de acordar algo que me pasó con Flor, por cierto. Yo hice un curso con Flor hace como un año aproximadamente, y estamos hablando del uso de las varillas para detectar agua, un montón de cosas, ¿no? Ella me echó un cuento de alguien que decía que con las varillas se podía determinar cuáles vacas están preñadas y cuáles no, y no sé qué, no sé qué más. Y yo dije, yo lo voy a hacer. Y empecé a indagar y a ver cómo eran las cosas. Hice las varillas, me voy a la finca, yo hago ecografía, yo detecto, yo digo que yo soy ginecólogo, pero de vacas. Entonces yo voy, además. Entonces, agarro un grupo de vacas, las paso por la manga, las ecografío a todas y empiezo a notar el número de la vaca y cómo está preñada, está vacía, está preñada, está vacía, está preñada, está vacía, y se la doy al dueño de la finca, ¿no? Y después le digo al encargado, en la noche me vas a volver a pasar las vacas por la manga, yo las voy a volver a palpar, pero esta vez no va a ser con el ecógrafo, ni con la mano, ni con nada, sino va a ser con las varillas. Y como usted tiene el papel ahí, vamos a ver si funciona o no. Y empiezan a pasar las vacas, había hecho la vaca, creo que 18 vacas había hecho para hacer la prueba. Y empecé la primera, preñada, la segunda, vacía, la tercera preñada. Cuando dije la tercera y dije lo que estaba, el dueño de la finca paró y me dijo: "No, no, no haga más, no haga más, cerremos esto, deje eso aquí, todo, no sé qué". Y ahí me cerró todo. "No, no, guarde eso, vamos a hacer otra cosa y vámonos a comer más bien". Y agarraron y nos fuimos a comer. Y yo: "¿Pero qué pasó?". Digo: "Que todas las que estaba diciendo están cual y con lo que está en el cuaderno, o sea, preñada, preñada, vacía, vacía, preñada, preñada. Y eso no puede ser, eso no puede ser, eso es brujería, no sé qué, no quiero hacer nada de eso en la finca". Y paró de una vez la cosa. Entonces, sí hay cosas que están ahí que no conocemos que están, o mejor dicho, sabemos que están, pero no sabemos por qué, y hay que aprovecharlas. Y eso es importante, o sea, Que te queda lo ¿qué nos quita probar, no? O sea, el hecho de poder decir esto, el tema de que uno se ríe con el tema de estructuración de agua, ¿no? Así, la misma molécula, a ver cómo y eso que le parecía a uno tan gracioso porque no logra entender el principio y que hay equipos que lo hacen por un determinado tiempo. Bueno, y si lo hacemos como lo hacían antes, con esos saberes tradicionales, ancestrales, o con esos principios de naturaleza, que los chamanes están ahí, que no quiere decir que vamos todos a enloquecernos y a hacer un montón de que no, simplemente son ideas y poder entender que hay otra explicación de repente a lo que pasa y que seguramente si lo quieres medir y si lo quieres establecer, pues puedes hacerlo. Así empecé yo con el tema de cromatografía plana, así lo hago con el tema de vitalidad,
Así lo hacemos con el tema, por ejemplo, de grados Brix, que para poder evaluar en la savia, no sé qué, que ahora es una técnica que se está utilizando comúnmente, pero que antes nos decían, pues, si usted se la fumó, ¿de qué manera? ¿Qué es lo que está diciendo? Que mico, ¿qué? Que los micos que se ríen, que cómo, que qué. Entonces, que a veces el hecho es, por más extraño que nos suene, más bien interesarnos y ver qué hay detrás de eso que me están haciendo, probarme la idea y saber si me queda, me la quedo, si no, pues simplemente a otra cosa mariposa, porque pues Totalmente de acuerdo. Mira, dentro de los cursos que nosotros estamos haciendo con Flor, en otra, estamos hablando de la primera parte con la que uno arranca con los cursos de ella, habla de la energía y habla un montón de cosas energéticas y no sé qué más. Eso yo lo había visto con ella hace un año o un poco más de un año. Y yo empecé a indagar porque yo soy muy curioso. A mí me gusta, la parte de investigador la llevo en mi sangre y me gusta curiosear y aprender y eso. Y yo empiezo a indagar algunas cosas con respecto a la energía, a la electricidad, de la estática y un montón de cosas más. Y voy a una finca que tenían problemas de producción de leche. O sea, hacíamos todas las cosas bien por haber para que las vacas produjeran leche y estaba todo perfecto, pero las vacas no subían la producción, no subían la producción, no subían la producción. Y un día agarré, busqué un voltímetro y empecé a medir la sala de ordeño con el voltímetro y descubrí que había una pequeña cantidad de electricidad que aunque no le, pues, tú podías tocar el tubo y no sentías la electricidad, pero tú no sentías nada. Ok, básicamente no sentías nada, pero estabas marcando el voltímetro ese exceso. Y las vacas no utilizan zapatos, las vacas están directamente conectadas al suelo. Y yo agarré y le dije al encargado de la finca, no se le dije al dueño, le dije al encargado de la finca, aprovecha que aquí hay un electricista, dile que venga para que revisemos algunas cosas porque yo estoy notando aquí una carga eléctrica. El tipo vino y le dije, mire, tengo esta subida de voltaje aquí que no es normal, yo quiero bajarla y ponerla en cero. Y el tipo empezó a medir y dice, ah, sí, este cable que está suelto aquí. Y agarró y lo quitó y quitó dos, tres cositas más y no pasó más nada. Una semana después me dijo el encargado de la finca, ¿usted qué fue lo que hizo? Y yo digo, ¿por qué? Dice, porque las vacas subieron 1 litro de leche cada una en el día. Y empezaron a subir, a subir, a subir, a subir. Subieron como 1,5 litros al final, pero 1,5 litros más en 100 vacas es un montón de leche que está entrando a la finca por solamente haber quitado un poquito de electricidad que estaba estática ahí. Entonces, hay cosas que están ahí energéticamente. Nosotros estamos unidos a plantas y animales y un montón de cosas más, y todo eso tiene que aprovecharlo. Yo, este, yo, una de las razones por las cuales yo no utilizo herbicidas ni un montón de cosas más, porque yo soy susceptible a todo eso. Si alguien echa un herbicida, a mí una vez me da alergia, me da de todo y me voy, me pierdo de ahí. Y yo tengo hijos pequeños y yo no quería que mis hijos comieran cosas que no son orgánicas por miedo a que comieran, porque yo sé la cantidad de insecticida que le ponen. Y empecé a cambiar los hábitos de eso. Y ahora ¿sabes qué? Que es impresionante, que yo ahora como tan sano, que si yo me vengo a comer una hamburguesa en la calle, de esas famosas que uno está acostumbrado a ver en la calle, me pongo malo de un desmador de cabeza, se me irrita la piel, es un montón de cosas por comer algo que no estaba acostumbrado. O sea, mi cuerpo se cambió tanto a estar un poquito comiendo cosas sanas, que ahora cualquier toxina esa la repele automáticamente. Y antes el cuerpo no lo hacía porque estaba acostumbrado a tantas toxinas encima. Entonces, ¿cuántas cosas no tenemos alrededor? Que lo hablamos anoche, por cierto, de una antena que puede estar para la mitad de un cultivo y el cultivo no da nada porque la antena está irradiando todo y no hay abejas y no hay nada. Y no, nadie le pone atención porque no siente la radiación de nada, está ahí y no pasa nada. Y la gente matándose la cabeza, pero ¿por qué los frutales no me dan? ¿Por qué tan bonitos que están y no me dan la fruta? Pues porque la radiación de la antena está afectando. Y así es con todo, y estamos unidos energéticamente con animales, con agua, con suelo, con plantas, con todo lo demás. Y eso tenemos que poner atención, porque si no, de otra manera no vamos a funcionar. Parece loco, como dices tú, parece que tenemos la escobita y el sombrerito, pero hay que poner atención porque algo tiene que estar pasando realmente, porque si hacemos cambios es por algo. Si hacemos algunas cosas para ver el efecto y hay cambios, es porque definitivamente sí está afectándonos y tenemos que hacer un cambio total de lo que estamos haciendo realmente. sí, totalmente. Y independientemente de cómo lo veamos, cuál sea la fuente, ¿qué es esto que está funcionando? Que los cuernos, que sembrar los cuernos, que hacer un montón de principios de la agricultura biodinámica, de la azteca, de la inca, de la que tú quieras, que hay principios que están allí que puedes estar estableciendo dentro de tu proyecto y que pueden tener todo el sentido. Claro. Entender que esa curiosidad que está allí nos permite conocer y nos permite establecer, pero de nada nos sirve si nosotros no hacemos, digamos que ese seguimiento porque ¿cómo hacemos para saber que efectivamente eso que está pasando es por el efecto que nosotros estamos haciendo?
Hay que medir, hay que evaluar, hay que trabajar y tener claridad de cómo poder establecerlo. Hay muchas formas de hacerlo y aquí solamente les contamos algunas de ellas para que los que estén interesados, bueno, saben que aquí estamos dispuestos para compartir esa información, que teníamos invitados tan maravillosos como Álvaro, que nos comparte su conocimiento, sus experiencias, sobre todo el hecho de las experiencias, ¿no? Que no es algo que leímos ni tú ni yo, sino que trabajamos día a día precisamente con los productores y con esos aprendizajes en nuestros propios proyectos, grandes, pequeños, como sean, pero a fin de cuentas podemos establecer esos principios y lo ideal, queridos míos, es el hecho de que esto nos sirva de inspiración y que podamos entender que sí es posible un cambio, que sí podemos lograr esos beneficios, que esas cosas que nos parecen como tan irracionales y que no podemos entender, muchas veces son la respuesta y que las respuestas habitualmente suelen ser más sencillas de lo que parece. Y a eso hay que sumarle que todo eso que vamos a hacer, esos cambios que estamos haciendo son rentables y económicamente factibles, y no es la loquera que nos dicen que eso no sirve. Y que es que si no lo medimos, ¿cómo sabemos? O Claro. sea, si no hacemos el seguimiento, si no evaluamos, si no vemos efectivamente esos cambios en la rentabilidad, en la producción, en la cantidad, por ejemplo, lo que mencionaba, ¿no? La cantidad de leche. Si tú no haces un seguimiento y un control, no te das cuenta que se aumentó 1 litro de leche por animal Exactamente, o que se afectó directamente por algún alimento que le diste. exactamente. Y no sabes si se cambió una condición u otra. Lo mismo pasa en todo, en lo que tú quieras va a favorecer o va a participar este principio básico del que estamos hablando. Y mira, en Argentina, yo una vez cuando estaba estudiando aprendí una cosa que me pareció súper interesante, lo digo muchas veces en las charlas que muchas veces veo a los productores y es lo siguiente. Una niña va a la cocina y ve a su mamá preparando un pescado. Y el mamá le quita la cabeza y la cola y lo pone a freír. Y dice, mamá, ¿por qué le quitas la cabeza y la cola al pescado? Dice, yo no sé, porque tu abuela me enseñó a hacer eso. Si quiere, pregúntale que está en el cuarto. Y la niña va al cuarto y le dice, abuelita, abuelita, ¿por qué le enseñaste a mi mamá a quitarle la cabeza y la cola al pescado para poderlo freír? Y la abuelita la mira y le dice, mija, yo no sé por qué ella lo hace. En mi tiempo yo lo hacía porque mi sartén era tan chiquito que si no le quitas la cabeza y la cola no lo podía freír. Entonces, no podemos seguir haciendo las cosas que hemos hecho toda la vida, esperando que los cambios se nos den, porque no va a haber ningún cambio, y tenemos que empezar a ver cosas nuevas y a probar cosas nuevas, porque yo lo que le digo al productor es que no me crea, pruébelo en pequeña escala, haga un pedacito de la finca y pruebe a ver cómo le va. Y si le va mejor y es algo que se puede manejar, hágalo y verá que el resultado va a ser beneficioso para todo en general. Y los productores tienen una ventaja que cuando empiezan a hacer estos cambios va a ser una cosa bien interesante, que es que se va a unir con la familia, cosa que no pasa con los ganaderos convencionales. Cuando tú en la finca disfrutas y vas y ves que las cosas funcionan y hay una armonía y hay salud y hay un montón de cosas, tú empiezas a llevar a tu familia y quieres que tu hija se tome el vaso de leche recién ordeñado y que tu mujer haga una mantequilla de la leche que ordeñaron y un montón de cosas más porque sabes y sientes que lo que estás produciendo tiene salud y es un producto nutracéutico y es un producto saludable. Cuando tú no haces esas cosas así, te aseguro que muchos productores ordeñan vacas, pero no son capaces de sacar 1 litro de leche para comerla porque sabe todas las cosas que le ponen para poder producir. Entonces, esto es unir familias, hacer las cosas mejor y garantizar que todo el mundo esté funcionando como debe ser y vamos a estar súper bien y súper cómodos. Da gusto escucharte, Álvaro. De verdad, o sea, es que a mí el tema podríamos pasar horas y horas, pero no quiero abusar de ti. Sé que llegaste de campo, que estás cansado, que hay un montón de cosas y sin embargo estás aquí compartiendo con todos nosotros este espacio, lo cual te agradezco mucho y te pido una última cosa por el día de hoy, Álvaro, y es si tuvieras que dejarle una idea, una semillita para cada una de las personas que está acompañándonos en este episodio y la que nos verá más adelante o los que nos escuchan, ¿qué idea sería esa que quieres dejarles a cada uno de ellos y que podemos todos poner en práctica para mejorar nuestros proyectos? Bueno, yo diría que primero sentarse en la mesa con su familia y hacer una planificación de cómo se quieren ver en unos años adelante, ¿ok? Con la finca, con las cosas que están produciendo. Primero hay una planificación, porque por desgracia el ganadero últimamente está tapando las cosas
como si fuera un incendio. No, hay que hacer una planificación a futuro. ¿Cómo me quiero ver dentro de unos años? Y empezar a hacer ajustes, hacer las cosas lo mejor posible, utilizando herramientas como el WhatsApp, utilizar herramientas como de repente una cromatografía, pedir consejos a gente como la que tú y yo y todos los que trabajamos en estas cosas, haciendo las cosas diferentes y probar, atreverse a probar, a volver a tener el niño interno donde tiene curiosidad por ver las cosas que van a suceder y hacer pruebas pequeñas y verán las cosas cómo funcionan. Y eso va a hacer que la familia se integre en la finca y va a hacer que haya generación de relevo para los trabajos que vamos a hacer en el futuro. Porque hoy en día, por desgracia, nuestros productores tienen más de 60 años de edad y no hay productores, no hay jóvenes que quieran reemplazarlo porque creen que la finca no da, porque sus padres siempre dicen, la finca no da, la finca es un costo, la finca solamente me deja dolores de cabeza. Y no, la finca es algo integral y algo bonito. Yo les digo, ábranse en la mente, prueben otras cosas, vean YouTube, lean libros, pregúntenos a nosotros que estamos trabajando en esto y siéntanse con esa capacidad de ser niños, de abrir la mente y hacer cosas nuevas y a ver qué tal le va. Solamente por prueba, así como hizo el productor cuando empezamos a trabajar, que dijo, te voy a demostrar que lo que tú haces no sirve y terminó convencido de que sí funciona. Bueno, hagan parecido, hagan un pedacito, hagan la prueba y después me cuentan, me llaman y me echan el cuento de cómo les fue y nos vamos a reír de todo lo que ha sucedido y lo que ha vivido y lo que va a vivir ahora en adelante va a ser bien bonito y bien gratificante. Pues Álvaro, de verdad te agradezco muchísimo toda la experiencia y los consejos que están en cada línea que nos comentaste de cada cosa que conversamos. De verdad, muchísimas gracias. Si hay personas que quieren seguir el trabajo que vienes desarrollando, si quieren de repente dejarte un mensajito, ¿en qué red social o cuáles son esas coordenadas en donde te van a poder encontrar, Álvaro? En el Instagram, @ganadería piso inteligente. No se olviden colocar el piso que es importante. Raya el piso inteligente, que lo vamos a poner acá como siempre y en la descripción del episodio. Y en el correo que también lo vas a colocar ahí, que es ganadería.inteligente.rd@gmail.com, pero vas a poner después porque es muy largo para que la gente se lo sepa, pero por ahí me pueden escribir. Cuando cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier sugerencia, con mucho gusto será bienvenida y hay cabida para que hablemos. Y eso va a ser interesante. Después creo que va a salir un chat de WhatsApp, pero todavía está en formación para toda esa gente que está intrigada y que quiere aprender y que pueda hacer preguntas para que todo el mundo pueda ver la respuesta, porque a veces lo que nos cuesta es preguntar. Tenemos la duda y no preguntamos porque nos da miedo. Y yo siempre digo que no hay pregunta mala, sino no decirla es lo que afecta. Entonces pregunte cualquier cosa que con mucho gusto vamos a poder dialogar y vamos a divertirnos mucho escuchando y respondiendo a las preguntas. Efectivamente, pues de verdad, Álvaro, te agradezco muchísimo el espacio. Y a ustedes, queridos míos, les recuerdo que este espacio está aquí para que ustedes dejen sus comentarios, para que nosotros podamos compartir en comunidad. Les agradecemos su atención, su tiempo. No olviden suscribirse. Acá abajo está la campanita. Suscríbanse, más del 60% de las personas que no ven todavía no están suscritos. Y esto nos ayuda a llegar a más personas y de verdad nos ayuda a hacer el trabajo que estamos queriendo hacer con personas tan maravillosas como Álvaro, que nos regala su conocimiento, su experiencia, sus consejos. También sigan a Álvaro, déjenle sus comentarios, ojo, acuérdense de compartir, no sean envidiosos, es uno de los principios básicos de la naturaleza. Esa cooperación es la respuesta, así como la diversidad misma. Álvaro, de verdad, un gusto hablar contigo y gracias por estar aquí nuevamente. Gracias a ti y a todos ustedes. Fue fenomenal estar aquí. Gracias, queridos míos, que la luz del sol ilumine su camino, que la fuerza de las estrellas esté con todos ustedes y que la abundancia de la vida los acompañe siempre. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Agrobiota Podcast. Un podcast que construye una comunidad que explora el universo agrícola desde microorganismos y sabores ancestrales hasta estrategias de negocios sostenibles.